¿A qué se debe el que en ocasiones algunas personas mientan indefinidamente, como si esto fuese un patrón del que por ningún motivo se pueden desprender? ¿Qué hay más allá de esas ocasiones en la que me doy cuenta, pero no puedo evitar el impulso a tomar cosas que no son mías? Verdaderamente, ¿cuál es la raíz de naturaleza psicológica y emocional que detona este tipo de cuadros? Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la zona horaria en la que te encuentres y del momento en el que conectes con nosotros. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y arqueóloga emocional. Y el día de hoy me encuentro con un contenido dirigido para las personas, familiares y seres queridos, de todos aquellos que en algún momento del tiempo han sufrido o se encuentran en una eterna agonía por problemas de mitomanía o cleptomanía, y que a pesar de que lo han intentado, han hablado consigo mismos o con sus hijos, con sus parejas, con sus seres queridos, no encuentran a través del diálogo, la buena voluntad o estos actos de conciencia y reflexión, la solución para algo que, aunque al parecer sí se ha concientizado, pero por algún motivo sigue ocurriendo. Bueno, pues explico que emplearé en esta exposición el punto de partida de lo que nos dice la descodificación biológica como nuestra brújula de salida. Quiero explicarte qué significan esos conceptos que abordan la descodificación, que quizás para algunos se perciban técnicos. Quiero explicarte en las palabras de los pacientes, de las personas con las que he trabajado, qué significan estos conflictos, que además claro que tienen una explicación más allá de lo que podría parecer insensatez o locura. De tal manera que te invito a que nos acompañes cuando, después de explicarte las razones técnicas que se han encontrado, inmediatamente hoy me dirija a dos casos prácticos con los que pretendo ilustrarte qué es lo que detona, cuál es la causa raíz y, por lo tanto, cuáles son las alternativas de solución que, desde esta perspectiva emocional complementaria siempre al trabajo psiquiátrico o psicológico, nosotros recomendamos para quien podría estar atravesando estos cuadros. Bien, comienzo entonces con mitomanía. Esta tendencia, déjame decirle hoy, patrón, que se genera cada que una persona siente el impulso, que para nosotros esto es clave hoy, el impulso a mentir. Y con ello me refiero a no decir la verdad, a no decir toda la verdad, o incluso a desfasar en el tiempo el momento en el que digo la verdad, porque muchas veces creo que es la única manera de conseguir algo que quiero o necesito. Emocionalmente, en ese mundo interno, no solo de lo que siento, sino también de lo que pienso, sin embargo, hay algo más allá de esto. Algo que posiblemente, si pudiéramos ver, nos ayudaría a entender cuándo empezó y por qué se anclaron conclusiones de naturaleza no consciente. Y me explico al respecto. Recibo padres de familia y personas que me dicen, a mí no me digan que esto es inconsciente, porque yo veo que la persona que me mintió, que lo hace continuamente, claro que lo prepara y lo planea. Es decir, se da cuenta, por ejemplo, que no voy a estar yo, me voy a descuidar y se espera a que no esté para abrir la caja fuerte y tomar algo que era mío y luego me dice que no. Es decir, yo veo una intencionalidad de mentir y todo un plan estructurado conscientemente. Bien,
aunque lo que ocurre después del impulso se puede planear racionalmente, lo que yo te quiero explicar hoy es que al impulso de mentir le anteceden dos conflictos así percibidos simultáneamente. Conflicto número 1. En el ambiente en el que se ha desenvuelto la persona que miente ya como un patrón, es posible que desde los primeros momentos de su vida, en eso a lo que se llama primera infancia, hubiese sentido rechazo que no es reconocido o reconocida, y como si de alguna manera no estuviera ni siquiera claro su rol, por ejemplo, en una familia, en una casa o con un grupo determinado. Algunas personas me explican cómo es como si, claro, recuerdan que vivían en la casa, en su propia casa, con un cuarto, con una recámara propia, pero que en este lugar siempre aparecía la sensación como si de este no es mi lugar, me siento aquí arrimado o arrimada, o de alguna manera, esto es esencial, sintiera como que aquí no me dan mi lugar. Tenemos esta expresión que puede ser muy útil para explicarlo, de como cuando los pájaros le tiran a las escopetas. ¿A qué me refiero con esto? Primer evento, primera situación, en realidad conflicto así percibido. Yo siento que si yo, por ejemplo, soy el marido en esta casa, que por cierto yo pagué todo, mi mujer no me da mi lugar y ella se toma atribuciones que yo pienso que me deberían corresponder a mí. O en esta casa donde soy el hermano mayor, resulta que los menores se vienen en mi contra y siempre acaba ocurriendo como que ellos toman mi lugar. Conflicto número 1 de naturaleza psicoemocional que se asocia con la mitomanía. Esto que te he explicado técnicamente se denomina conflicto de identidad. Conflicto de identidad, ¿dónde voy en el mundo? Porque parece que en este lugar no tengo sitio, que mi sitio está ocupado o que continuamente no se respeta mi posición, lo que me hace sentir que este no es mi lugar. Conflicto número 2. Además de que siento que este no es mi lugar y no sé ni cuál es mi lugar en el mundo, porque ni siquiera reconocido soy. El segundo conflicto tiene que ver con la presencia de disputas, broncas continuamente en este territorio donde yo siento que de manera, digamos, reincidente, hay cosas que amenazan lo que yo considero como mi territorio vital. Segundo conflicto, entonces, hay broncas, conflictos o problemas continuamente donde yo siento que es amenazado mi espacio vital, mis pertenencias y lo que yo considero que es mi territorio. Estos son los dos conflictos que cuando se perciben simultáneamente, no es una cosa en la noche y otra cosa en la mañana. No, no es hoy y al día siguiente. Al mismo tiempo, en una misma escena, en un mismo evento, están implícitas estas dos percepciones. Ya una sola sería un conflicto. No me reconocen, me siento rechazado. De alguna manera siento que usurpan mi lugar o es como si aquí los roles se hubieran invertido. Conflicto número 1. Conflicto número 2, problemas, broncas continuamente. A veces esto pasa sin que yo me sienta reconocido, a veces no me siento reconocido sin que vengan broncas continuas. Pero cuando las dos cosas están presentes en una misma escena, esto automáticamente condiciona el impulso a mentir. Voy ahora por la explicación técnica de cleptomanía. Definitivo
diferente al caso donde alguien planea un robo porque necesita de hacerse de bienes que contribuyan a la riqueza que siente que no tiene. El cleptómano, a diferencia de este que planea el robo, va a sentir el impulso como si fuese un impulso incontrolable en donde entra la ansiedad y lo tengo que hacer, aunque me dé cuenta no lo puedo evitar. Tengo el impulso a tomar cosas que posiblemente, por supuesto, no sean mías, pero sobre todo al estar tomando todos estos elementos, lo que yo te quiero ilustrar es que esto que tomo no tiene valor en realidad. Las cosas que toma el cleptómano suelen ser cosas sin valor material, excepto el valor que tiene para aquellos de quienes lo obtengo, de quienes lo extraigo. Y desde luego con todas las implicaciones, porque muchas veces el cleptómano o quien toma las cosas por impulso que no puede evitar, pues vuelve loco a la familia, vuelve loca a la familia, en el sentido de que no acaban de comprender si ya lo hablamos, si ya te lo dije, ¿por qué no puedes respetar lo que no es tuyo? Y la persona que vive esto de manera similar al mitómano, y de hecho muchas veces de manera conjunta vivo una cosa y vivo la otra, pues sí se da cuenta, claro que lo sabe, después de los zafarranchos o los grandes problemas que ocurren porque lo hizo, lo piensa y duele muchísimo y hay un sufrimiento tremendo, pues sí, no debería hacerlo. Pero eventualmente cuando vuelve a venir el impulso, primero viene el impulso, por cierto, no consciente. Y después de que viene el impulso, digo, bueno, pues a ver, ¿qué más da? No es para tanto. O sea, son cosas de poco valor y por cierto, mi hermana tomó mi pluma y tomó mi toalla otro día. Entonces, ¿por qué no podría hacerlo yo? Así como en la mitomanía hemos hablado hoy, que hay conflictos de naturaleza psicoemocional que aparecen en escena, tenemos dos posibilidades a investigar. Déjame decirle dos hipótesis o líneas centrales de trabajo. La primera, la cleptomanía como la solución que en ese trastorno obsesivo compulsivo, porque no puedo hacer nada por detener el impulso, me viene a explicar en función de lo que yo estoy haciendo, el problema que hubo en algún lugar del tiempo que con esta conducta yo estoy tratando de solucionar. Si yo tomo, si de alguna manera me quedo con lo que no es mío, nuestra primera pregunta de análisis y abordaje es la siguiente. ¿Cuándo en tu vida sentiste que te quitaban algo tuyo? ¿Cuándo en tu vida sentiste que alguien te robaba algo que era tuyo? Porque en la naturaleza de la acción, la posible compensación que esté buscando de manera no consciente, en ese impulso que me hace tomar lo que no me pertenece como una reparación a un evento que ocurrió en algún momento del tiempo donde alguien me robó. Así lo percibí, así lo sentí, lo que era mío. Ejemplo, el cariño de mamá cuando viene un nuevo compañero que no es papá. O ejemplo, la nueva novia de papá que no es mamá y que me roba el cariño de papá. Ejemplo, un nuevo hermano o una nueva hermana que hacen que yo sienta que lo que era mío, el afecto y los tiempos con papá y mamá han dejado de serlo. Estos eventos que nos marcan y que sabemos que dejaron en algún lugar un impacto en el tiempo, tienen la posibilidad de crear, si se perciben con una alta intensidad, toda una huella a nivel no consciente, como una marca, como algo que me bloquea y sobre todo como algo que dejará un condicionamiento, a partir del cual la próxima ocasión en la que yo sienta que pierdo ese afecto, ese cariño, que de alguna manera me encuentro separado o separada de lo que quiero y que sobre todo en este caso esta es la connotación, alguien toma
lo que era mío, porque así lo percibo, a partir de ese momento es posible que yo, sin darme cuenta, empiece a operar en esta conducta, en este trastorno de comportamiento, que sin embargo a efectos no conscientes es compensatorio. Bien, tenemos otra línea, otra segunda hipótesis de trabajo. Había dicho que en cleptomanía me gustaría hoy proponerte dos. La segunda, entonces, tiene que ver con lo que típicamente se asocia con trastornos obsesivo-compulsivos en descodificación biológica. Eventos donde hay una fuerte separación y una separación de algo que al tiempo que quiero también me genera repugnancia. Separación, por ejemplo, de mis hermanas. En algún momento del tiempo donde hay un problema tan fuerte que yo me siento separada, pero me repugna, me choca al mismo tiempo que me hagan estos dramas. Y por lo tanto, a través de lo que estoy tomando, estoy buscando recuperar el contacto con eso que siento estar perdiendo. Que siento que pierdo, que siento que de alguna manera me es robado. Son nuestras dos líneas de trabajo, nuestras dos hipótesis, razón por la cual entonces consolido explicándote que en ocasiones, de acuerdo con mi observación terapéutica, una y la otra pueden estar relacionadas. Es decir, es posible que el conflicto arranque, por ejemplo, al sentirme rechazado, decía yo, sobre todo no escuchado. En algún punto en el que al decir una verdad, no solo no funcionó, sino que fui sancionado, castigado, y donde muchas veces el peor castigo que le pueden hacer a una persona, que naturalmente en el caso de la mitomanía, si está haciéndolo es para conseguir algo, esto también se puede, digamos, correlacionar con personas que son altamente sensibles. Entonces, en algún momento del tiempo ocurrió que me lastimaron, que dije la verdad, y diciendo la verdad no prosperó por buen camino lo que yo decía. Aquí entonces viene todo el tren que he explicado, no me siento escuchado, pero por supuesto tampoco no solo no he escuchado, una cosa es que no me escuchen y otra cosa es que yo sienta que me rechacen o que me ataquen, y muchas veces no solo es que lo sienta, es que así ocurre cuando ocurre este conflicto combinado de ataque, no escucha, broncas, problemas, y no me siento aplaudido, vamos, lejos de aplaudido, me siento reprendido de alguna manera. Eso puede, digo que lo he observado, detonar luego lo que invita al impulso para tomar lo que no es mío. Porque si como consecuencia de haber mentido en mi casa, la forma de castigo no es que me peguen. El peor castigo que puede haber para una persona que sufre mitomanía es sentir que otros me ignoran, si me dejan de hablar, si la manera de reprenderme es encerrarme en mi cuarto y aislarme de todo el resto. Cuando me miran, me ven con ojos de pecador. De alguna manera es como si yo sintiera que en verdad me siguen aventando piedras. Entonces, ese peor castigo de ser ignorado podría llevar a la creencia de estoy perdiendo a mis amigos o a mi familia. Y esa pérdida de amigos o familia, como ya hemos explicado, sea como el disparo en una mesa de billar donde al pegarle una bola ese golpe provoca otro. Es decir, si como consecuencia de haber mentido soy ignorado, pero esto me hace sentir que pierdo a mi familia, entonces eso puede inmediatamente condicionar la presencia cada vez más frecuente de eso que encima los desquicia, como es el estar tomando cosas que no son mías. Ahora bien, no siempre esto se presenta de manera combinada. En ocasiones puede ser solamente una cosa o solamente la otra, razón por la cual procedo a la segunda parte del podcast, donde con base en lo explicado, quiero detallarte el caso de un hombre, primero, que representa a personas pasados sus 50 años, que en efecto, como muchos lo temen, debido a este patrón a no decir la verdad, eventualmente
puso en riesgo su relación marital, así como el caso de una pequeña adolescente que se encuentra en un estado previo a esto, pero que ya a su corta edad empieza a desquiciar a su familia por presentar simultáneamente un caso de mitomanía y de cleptomanía. Vamos entonces a la segunda parte. Comienzo por plantearte la historia de José, quien explica cómo el hecho de mentir, ya como un patrón al que sin darse cuenta cómo, en qué momento o sin poder tener control, ha recurrido para poder hacer lo que él quiere en casa. ¿A qué me refiero con esto? A su mujer no le gusta que salga a correr. Por supuesto, tampoco a su mujer le gusta que se encuentre con sus amigos. A su mujer no le gusta que vayan al cine. Cine, amigos y ejercicio, que para este hombre es vital. Eventualmente, bajo la idea de este caballero de llevar la fiesta en paz, porque él piensa que es la mejor forma de amar a su mujer, él decide que si para que ella esté bien, él tiene que renunciar a esto que tanto quiere, lo va a hacer. Entonces, aparentemente esta trama, al menos bajo la perspectiva del hombre, arranca cuando renunciando a lo que él quiere, pues desde luego está traicionando su identidad, su esencia, lo que le hace sentir bien. Y por lo tanto, como no puede ceder al deseo de hacerlo, eventualmente empieza a mentir. Esto es lo que ve este hombre, esto es lo que ve José. No me deja y de hecho, si acaso yo quisiera, hay broncas, hay problemas en esta casa, yo quiero mantener la fiesta en paz y la solución que él conscientemente contempla es, pues no le voy a decir. Me voy a ir a horas, por ejemplo, donde todavía podría estar trabajando, así me voy a ir al cine con mis amigos o me voy a ir a la hora de la comida y en ese tiempo ni le tengo que reportar nada, o voy a ir a hacer una valoración al gimnasio y quizás también lo pueda hacer temprano, me salgo temprano, voy y no le digo, llego de puntitas. Estas cosas que muchas veces hacemos para conseguir lo que queremos y como lo que él quiere es simultáneamente que no haya conflicto, pero hacer lo que él quiere, se divisa entonces esta manera de proceder. Y digo que honro el hecho que me reportan muchas veces las personas de yo veo que aquí hay un acto perpetrado conscientemente, porque si va a ir, por ejemplo, al gimnasio, claro que hace su maleta, pone sus tenis y los guarda en el coche a la hora que yo estoy cocinando de tal manera que no me dé cuenta. Es decir, el reclamo de la mujer podría ser, claro que esto racionalmente y conscientemente es perpetrado. Bien, ¿por qué digo yo que entiendo eso, pero que previo a eso hay un impulso a mentir que parece ante la vista que es lo único que puedo hacer, porque aquel que cae en estos cuadros no ve otras alternativas? ¿Por qué no ve otras alternativas? Alguien me podría decir, pues, tan fácil como es sentarse en la sala y decirle a la mujer, te dije que iba a dejar de hacerlo, pero sinceramente me siento muy mal y no puedo evitarlo. Yo necesito hacer ejercicio. Te dije que podía no ir al cine, pero sinceramente es algo que para mí es importante. ¿Por qué razón en ocasiones no se divisa más que una sola alternativa de solución? Recuerdo entonces nuestras hipótesis de trabajo el día de hoy, donde lo que vamos a estar buscando es un episodio, desde luego, antes de esto. Si esto ocurre cuando este caballero, cuando José, pues tiene desde que se casa, de sus 30 a sus 50, 20 años de estar mintiendo, si esto comenzó a pasar a sus 30, si esto comenzó en la vida adulta, estamos seguros que esa no es, digamos, la situación que lo condena a vivir preso de un impulso. Estamos seguros que algo más severo ocurrió en su vida tiempo atrás, razón por la cual vamos a estar buscando en el proceso de arqueología emocional de manera selectiva y no con 9 meses de sesiones de terapia. Vamos a buscar selectivamente eventos donde al mismo tiempo coincida lo siguiente. Yo no me siento reconocido,
¿te acuerdas? Conflicto del tipo 1, conflicto de identidad. Siento que de alguna manera no solo no me reconocen, hay quienes me dicen me siento rechazado o rechazada todo el tiempo. Es decir, con una crítica desmedida a lo que yo hago. No hay aplausos, pero no solo no hay aplausos, se vienen en mi contra las verbalizaciones de cómo no estoy haciendo lo correcto y siempre todo lo que haga o no haga es problema, al punto que incluso yo digo, pues, ¿cuál es mi lugar aquí? ¿De veras este es mi lugar? Eh, Porque me siento a veces, decía, como arrimado o arrimada. Esa es la problemática uno, y sabemos que no ocurre de manera aislada. Decíamos a la introducción que esto tiene que ocurrir además en un ambiente donde siempre haya conflictos, broncas, disputas, problemas, por todo y por nada al mismo tiempo. Cuando yo le pregunto a José, con quien trabajo, si estas dos descripciones suenan parecido a eso que él percibe, como te lo pregunto a ti, él me dice, por supuesto, y todo el tiempo. Es decir, claro, todo lo que hago está mal a la vista de mi mujer, salvo a lo mejor esos primeros años de enamoramiento. Muy pronto empezó a ocurrir que yo me sentía no solo criticado, quiero decir, sino como que verdaderamente manchado, ¿sabes? Como que aquí las cosas nunca están saliendo bien, no importa cuánto me esfuerce, no se ve todo lo que hago bien y siempre se critica algo, como la propia historia del patito feo. Y por otro lado, porque como no se ve bien lo que estoy haciendo, siempre hay broncas continuamente y a mí me choca. No me siento reconocido y me choca el conflicto. Bien, estas características tienen que estar presentes, y bien sea en el ambiente familiar de la persona que lo está experimentando, en el ambiente escolar, o podría ser en el ambiente profesional o de relaciones con amigos, en el ambiente social. En cualquiera de estas esferas, siempre estas son las características de lo que se percibe. Quizás estoy en un grupo muy, digamos, de alta alcurnia, o un grupo como muy especializado de alto nivel, por ejemplo, en cosas literarias, y yo siento que todo el tiempo algo sale mal porque alguien me critica. Puede expresarse en el arranque fuera de casa, aunque normalmente siempre en el origen, ahí es donde se comenzó. Normalmente es así, razón por la que yo sospecho que tiene que haber un evento en su vida donde José no se haya sentido escuchado. Pero no solo es eso, como lo habíamos dicho, quiero preguntarle cuándo no solo no fue escuchado en su verdad, sino que además pudo haber habido bronca a pesar de que él decía la verdad. Esta sola pregunta hace que inmediatamente José se acuerde de lo siguiente. Claro que me acuerdo de un día que nunca se me va a olvidar. Esos son los eventos que estoy buscando. De un día que dejó huella, me dice él, porque yo vivía en casa de mi abuela. Y resulta que a la abuela, pues un día se le pierde un dinero que tenía. Dinero que ella piensa que quien se lo ha robado es José, quien, por cierto, en ese momento de su vida tenía aproximadamente unos 5 años de edad. La abuela va, lo recrimina y le dice, ¿por qué me robaste mi dinero? Y José dice, yo no te lo robé. La abuela vuelve y repite, en esta casa no hay nadie más que tú y yo, nadie más ha entrado, así que si no está aquí, tú me lo robaste. Siendo que José también a su vez dice, yo no lo robé, la abuela no se queda allí. No solo es que haya palabras altisonantes, que en ocasiones son gritos o en ocasiones pues son regaños muy fuertes que hieren la sensibilidad de quien está detrás, porque normalmente quien no se siente reconocido o rechazado, se siente rechazado, tiene una alta sensibilidad. Entonces, no solo es que estas palabras, digo, altisonantes, puedan ser fuertes, sino que él me dice, me acuerdo perfecto cómo se armó la de San Quintín, en el sentido de que le dijo a mi papá, le dijo a mi abuelo, o sea, yo quedé expuesto públicamente como el ratero familiar y mi verdad no fue escuchada, es decir, no solo no se me escuchó, sino que se me reprendió severamente. En el caso de José, como explicaba en la introducción, el castigo no son cinturonazos, golpes o violencia física, pero si se enojan con él,
le dejan de hablar, lo hacen sentir ignorado, lo que acrecienta la sensación de ser rechazado. Y entonces, cuando un evento de esta naturaleza y de este impacto que lleva tal tensión sin solución ocurren en la mente del pequeño, podría en ese instante en el que al mismo tiempo estas dos cosas estuvieron operando conjuntamente, broncas, conflictos, problemas, irrupciones en el orden, en la paz que deseo, pero además de frente que dije la verdad, parecería entonces como haber dicho la verdad no es una buena solución, porque de alguna manera esto me llevó a este conflicto que no pude resolver. Y se ancla entonces un condicionamiento que si en algún momento del tiempo estas circunstancias se vuelven a repetir, me va a llevar a sentir el impulso de mentir. Ya después yo armo el plan, pero el impulso así se presenta. Circunstancias, por supuesto, que en la vida de José se repiten, es decir, él vuelve a sentir lo que pasaba en la casa de la abuela, cuando después, en su propia casa, en su matrimonio, empieza a sentir que al mismo tiempo estas dos cosas pasan, recriminaciones, rechazo, por supuesto, cero reconocimiento y ataques en su contra, me refiero verbales, conflictos, broncas, problemas. Importante explicar que cuando José me explica esto, me dice, claro, es que en casa de la abuela, no solo es que al expresar mi verdad no haya sido escuchado, sino que a la luz de esto que me indicas, claro que yo no me sentía en mi lugar. No parecía que fuera esa mi casa, ahí siempre había problemas, pero no podía ser lo que yo quería. ¿Cuál era mi lugar? Conflicto de identidad. Claramente me sentía en esa casa como un arrimado y mi abuela era tremenda. Conflictos, parecía siempre, aparecían de la nada. Conflictos, no tengo un lugar en el mundo, conflicto decía yo llamado de identidad, pero que ahora tú de manera coloquial ya puedes entender como esto donde yo siento que definitivamente no pertenezco a este sitio. ¿Cuál es mi sitio? Bien, esto me lleva a enlazar con el segundo ejemplo, que es aún más profundo en la naturaleza del conflicto, donde se arranca y además aparentemente en principio mucho más complejo porque una cosa detona otras en consecuencia. Estoy hablando del caso de María, una chica que cerca de sus 18 años empieza a tener problemas en su familia, no solo con sus padres, sino con sus hermanas, porque toma continuamente sus cosas, ya los tiene hartos, los ha desquiciado, y porque además dice cosas que no son ciertas, que ya han puesto en peligro a la familia, ¿no? ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, dice cosas como me voy a casa de una amiga y a la hora de la hora no solo no va a la casa de la amiga, sino que mete a la casa a amigos que nadie conoce y que podrían estar vulnerando la seguridad de la familia. ¿Qué es lo que ocurre en el caso de María? Cuando tú y yo ya sabemos los condicionantes en primer lugar para la mitomanía. Desde luego, en su casa, si las cosas no salen bien, hay broncas todo el tiempo con sus hermanas, que dada la sensibilidad de María se le vienen encima, pero María es la hermana mayor. Decía yo al arranque como a veces los pájaros le tiran a las escopetas y yo siento que mi hermana menor viene y me reclama y me acusa con mis papás, es decir, ¿dónde está mi lugar? Nadie me respeta, ¿no? Había una caricatura hace muchos años donde decía un tiburón, a mí nadie me respeta, pues es parte de la sensación que alguien podría tener. No me respetan, me recuerda el caso de una ejecutiva quien sentía que se le venían encima personas que estaban a su altura o abajo de ella en términos jerárquicos, es decir, no me respetan los que deberían de respetarme, porque no es que se me venga encima un supervisor, sino mi compañero, mi hermano o el que incluso está por debajo. Entonces, aquí hay un problema, no solo diríamos en esos ejemplos de insubordinación, sino sobre todo de que parece que aquí yo no tengo un buen lugar o ni siquiera este es mi sitio donde voy. Y María lo vive de manera agitada, intensa, porque continuamente estos problemas que desquician a otros, en la forma en la que se manejan, propician que ella se sienta aún más desquiciada,
no lo puede detener, la reprenden, la regañan cuando toman las cosas de otros, tienen largas conversaciones, ella se da cuenta que esto no funciona, que esto le hace mal y sin embargo no puede evitarlo. Desde luego ya detectamos entonces, segura estoy, que en su ambiente hay un problema, un conflicto de identidad o de reconocimiento, de no ser escuchada, de este no es mi sitio, de alguien usurpa mi lugar. Y por otro lado, un conflicto de problemas o broncas o disputas continuamente que amenazan mi territorio, el territorio vital, el territorio de lo que a mí me pertenece. Y en este segundo caso me gustaría enfatizar el amenazan el territorio de lo que me pertenece, por lo que ahora te voy a explicar. ¿Cuándo fue la primera vez que María sintió que no era escuchada, no era reconocida y al mismo tiempo sintió problemas? Es posible que a ti te pasara como a María cuando te lo preguntan y dices, pues no sé, la verdad no me acuerdo. O sea, así como hay casos como José que sí recuerdan el momento que les marcó, así como hay casos donde sinceramente la memoria me falla. Y estos son los casos en los que, estando seguros que hay un evento que dejó huella, que me marcó, que creó un antes y un después, una percepción de altísimo peligro ante el que yo no pude hacer nada para resolverlo, entonces estamos seguros en esos casos que tiene que haber algo y tenemos que encontrarlo. Si no es a través de un diálogo consciente, a través de un trabajo no consciente. Hay maneras de hacer que la mente no consciente se exprese y hay muchas formas. Una de ellas, viajamos en el tiempo a través de los años y nos damos cuenta de si esto está siendo un ciclo de repetición. Hay todo un trabajo al respecto. El trabajo se denomina ciclos biológicos de repetición. Lo hace un terapeuta que se enfoca en casos oncológicos y se da cuenta que cada X tiempo en la vida hay conflictos que se vuelven a repetir. Lo hacemos así, hacemos una primera aproximación para tratar de averiguar qué pudo haber pasado y sobre todo en el trabajo no consciente, lo que queremos es observar qué memorias, qué recuerdos, qué imágenes, qué objetos o qué anclajes simbólicos la persona reporta cuando entra en conexión con la emoción o la sensación que se involucra con el problema. Hay todas diversas técnicas. Lo que quiero explicar aquí es que María ubica el momento en el que, siendo pues una bebé de 5 meses, es internada para una operación de corazón. La imagen con la que ella conecta es la de esta bebé llorando y siendo separada de la imagen de los padres. Hay quienes pueden ver estas imágenes, hay quienes simplemente lo imaginan, hay quienes simplemente conectan con la escena. Separada de sus padres, ella llora y ¿qué crees? No es escuchada. Esa es la percepción de ella, no es escuchada por padres que al retirarse, al estar callados, siente que la ignoran, ignorada, no escuchada, pero al mismo tiempo sufre una amenaza en su territorio vital que se concreta, porque no solo es que tenga yo de alguna manera cosas encima, sino que te puedes imaginar el impacto que a nivel no consciente se genera con motivo de una intervención quirúrgica. Este evento, donde al llorar no es escuchada, y encima no solo no es escuchada, sino que es separada y se vincula en un momento donde no está siendo escuchada, por instantes en que haya pasado esto, y se siente de alguna manera amenazada en su territorio vital, tiene la fuerza, tiene el nivel suficiente para dejar una huella no consciente que haga que a partir de ese momento y en adelante, cuando vuelva a pasar esta percepción simultánea, rechazada, no aceptada, no reconocida, regañada, problemas, broncas, todo al mismo tiempo, entonces yo sienta el impulso a mentir. En el caso de María, a raíz de una de sus últimas mentiras más grandes, que además desde luego la familia se da cuenta, ella, el castigo que tiene, fíjate, similar al caso de José, no son cinturonazos, no son golpes, es una familia de mucho amor, pero que sin embargo no sabe cómo manejar esto y por lo tanto le dejan de hablar. Ya decía yo que para aquel que es sensible, para aquel que quiere conectar y sentirse en conexión con el mundo, no separado,
Lo peor que puede pasar para el que desea ser reconocido es que lejos de ser reconocido, sea como arrumbado en un rincón. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, por cierto, me olvido, y esto es importante de explicar, que a raíz de que ella siente que no le hablan, fíjate qué importante va a ser esto, como no le hablan, ella siente que está perdiendo continuamente a su familia, está perdiendo algo valioso a la familia, siente que la pierde porque no le hablan, la rechazan, la ven como pecadora, los está perdiendo. Como en algún momento del tiempo, si regresáramos hacia atrás, sintió que perdía el cariño de mamá, o puede ser papá en otros casos, cuando él o ella se casan en segundas nupcias, o como cuando siento la pérdida del cariño de papá porque él se va lejos de casa, o cualquiera que sea la historia que el caso de María refleja para ti. Como yo continuamente al mentir y ser reprendido o reprendida, siento este rechazo, me ignoran y de alguna manera mi conclusión es que pierdo a la familia. Esta percepción va a incrementar el hecho de que esté tomando cosas que no son mías para recuperar lo que siento que pierdo. Como te das cuenta, parece una maraña en la que no termina, sino que se retroalimenta negativamente el ciclo y en el fondo uno dice, ¿cómo rompo esto? O sea, ¿a partir de qué punto yo comienzo a trabajar para cambiar lo que aquí esté pasando, cuando además puede haber ocurrido que mis mentiras o lo que yo tomé, alguien lo considere tan grave, en efecto, haya puesto en riesgo la seguridad mía, la seguridad de mi familia, de mi patrimonio, etcétera? Pues ¿cómo puedo operar poniendo reglas, poniendo límites sanos, pero comprendiendo esta problemática y lo que la detona? Voy entonces, por lo tanto, a lo que hay en el centro de esta problemática de un alma, de una persona que ha venido a enfrentar este tipo de conflictos. Lo que en el fondo subyace, esa necesidad de no rechazo, de reconocimiento, de aplauso, ese deseo de que no haya conflictos o broncas, nace en el interior de la persona que está experimentando esto. ¿A qué me refiero con ello? A que en el fondo de las circunstancias, quien lo vive, es posible que sea el primero o la primera que se reprende, que se critica severamente, que piensa que todo lo que hace está mal, que no sabe tomar buenas decisiones y que para qué sigue aquí si todo lo que hace siempre está mal. El primero que emite el juicio crítico o severo, que lejos de sentirme reconocido y en calor, me hace sentir en frío, soy yo. Si es que soy yo quien está viviendo estos conflictos. El primero que siente que le han robado algo, o el primero que entra en un ambiente de disputas, soy yo, cuando simplemente a través de hechos pequeños, yo soy el que entrego, como en el caso de José, lo que aquilataba a otro. Cuando creo que la manera de ganar el amor, el reconocimiento del mundo, es hacer lo que ellos necesitan renunciando a quién soy yo, alejándome de mi identidad y por supuesto al hacerlo perdiéndome del calor cuyo primer productor soy yo. Para finalizar este recorrido, me gustaría explicarte una imagen de un triángulo que es sumamente potente y que se reporta en el libro de las 5 heridas de la infancia de Lise Bourbeau, una escritora de origen francés. De acuerdo con su propuesta, los verbos, como lo sabemos, se conjugan en primera persona siempre al inicio. En la base de este triángulo permanece yo me amo, y si yo me amo, me procuro actos amorosos todos los días. Hay quienes me dicen, claro, me levanto y en lugar de ir al baño saco al perro. Salgo a la hora de la comida y se me antojaba una hamburguesa, pero la verdad es que con quien vengo no quiere eso. Y estamos, ¿sabes?, en el lugar donde hay restaurantes de diferente naturaleza, cada quien podría pedir lo suyo, pero para que no se sienta esa persona mal, yo pido lo mismo. O sí que me gustaría arreglarme, siento ganas, pero a la hora de la hora digo, ay no, qué flojera, ¿para qué?
Si en la acción yo no tengo para conmigo gentilmente actos amorosos que honren la verdad de mi corazón, si no me alineo con esos deseos y anhelos que me hacen sentir calor al interior, es difícil que esta estrategia de ir a entregarles a los demás ese amor que no tengo pueda mantenerse sostenible en el tiempo, como le pasa a José, razón por la cual eventualmente siento la necesidad de ir por lo que verdaderamente ansío, y como aquí siempre hay problemas y yo no quiero conflictos, entonces con tal de posponerlo o evitarlo, según quién, según yo, miento. Tarde o temprano el mentir va a encontrar un punto en el que todo lo que he creado se esfume, desaparezca. De hecho, va a llegar un momento en el que se descubra, tarde o temprano, en el que se descubra y posiblemente, como le ocurrió a José, haya consecuencias que lamentar, donde yo por fin me dé cuenta que esta estrategia de no decir la verdad, lejos de alejar el conflicto, lo aumenta. De hecho, lejos de desaparecerlo, lo potencia, porque para aquellos que a veces pensamos que una manera de no generar conflicto es evitarlo en una discusión, esa estrategia tarde o temprano también se va a derrumbar, porque posponer el conflicto y sobre todo posponer la manifestación y la expresión de mi verdad nunca es un comportamiento que me vaya a llevar a eso de lo que se trata la vida, porque en la vida no se trata de soy pecador, me apedrean y me sacan, sino de cómo voy aprendiendo a través de mis errores. Por cierto, no conozco a nadie que en su vida se haya, digamos, jactado de decir yo nunca dije una mentira. Tampoco conozco a nadie que en su vida haya expresado siempre su verdad. Lo que conozco son personas que en mayor o menor medida estamos trabajando para resolver conflictos, porque esto puede pasar. Aquel que siente que ha sido el pecador y que está manchado por su actuación, se tiene que retirar de escena con el regaño, la reprimenda de los otros. A ver, desde luego hay límites sanos que hay que respetar, pero si yo me equivoco, no es para ser penalizado de tal manera que nunca me pueda perdonar yo o los otros. Si yo me equivoco, es para entender que este error es el cimiento de un mejor ser humano, que como me equivoco, más que reprenderme porque lo hice y seguir latigándome, haciendo eso que justo es lo que más demando del exterior, lo que yo debo hacer es pararme para reconocer, uno, qué está detonando esto, como lo hemos hecho hoy, y cómo puedo hacer para manejarlo de una manera distinta, comenzando por mí y no por los otros, porque de acuerdo con este triángulo, si yo empiezo por amarme a mí mismo, en segundo lugar puedo entregarle amor a otros y como consecuencia en el tercer lado del triángulo, recibir el amor de otros. Quiero explicar entonces que el reconocimiento y la entrega de ese amor de los otros es la consecuencia de un acto en el que empiezo siendo gentil, amoroso, cuidadoso conmigo mismo, entregándome lo que quiero y no posponiéndolo, con tal de que los otros me den lo que yo creo que solo ellos tienen para mí, y es el calor o el reconocimiento. En torno al ambiente de conflicto pasa lo mismo. Quizás aquí el primero que se lanza una guerra y un combate y que vive en el interior complicándose con problemas que quizás no sean tan graves, soy yo. Es decir, que quien está viviendo en mitomanía, queremos hoy invitarlo a responder hasta dónde yo soy el primero que me aviento conflicto, hasta dónde soy yo el primero que me critico, hasta dónde soy yo el que me descalifico y me lastimo por lo que estoy haciendo. ¿Hasta dónde soy yo la fuente de conflicto por mis pensamientos, que posiblemente en la mayor parte de los casos ni siquiera sean ciertos? Por último, en el caso de cleptomanía, la pregunta es clave. ¿Es verdad que perdí lo que creo que me robaron? ¿Es verdad que me quitaron el afecto de mamá, de papá cuando llegó otra pareja? ¿Es verdad que cuando mi padre o mis padres se separaron perdí eso que tanto aquilato? Porque, sabes, una separación nunca es falta de amor. Si el amor es una fuerza que une y expande todo lo que toca, es una fuerza de producción interior. Desde luego hay estímulos del exterior, pero
El amor siempre es resultado de una producción interior y muchas veces cuando los padres me reprenden, cuando me dejan de hablar, cuando se va alguno de casa, de acuerdo a la forma en la que ellos entienden el mundo, si lo hacen así, es porque es su mejor solución. ¿Adivina para qué? Para que yo sienta amor en lugar de conflicto. Con lo cual, por último, quiero invitarte a reconsiderar hasta dónde esas pérdidas que sentimos de cosas que nos arrebata la vida, en realidad, si son así, es porque reflejan momentos donde yo entregué algo de mí a otros. Y esta es la oportunidad de retomar contacto con lo que yo entregué a otros, de ser el propio productor de amor para mi interior y, por supuesto, de entender que nunca voy a ser aceptado por todos. Lo que muchas veces en esos grupos de los que siento más rechazo, lo que hay es un amor disfrazado de ignorancia, disfrazado de silencio, porque igual que yo, que no sé cómo manejar lo que me está pasando, a mi familia, a mis amigos, a mi mujer, esto le toma tan por sorpresa que tampoco sabe cómo manejarlo. Una última recomendación, porque esto puede ser clave en el trabajo terapéutico cuando hay asuntos que se quedaron en el tiempo grabados y que ahora están de alguna manera incidiendo en impulsos que ocurren de manera no consciente, repito, antes de que yo trame todo el plan, me gustaría entregarte una técnica que puede ser de gran impacto. Se llama storytelling. Parecería para algunos una trivialidad, pero quiero explicarte que tiene una enorme profundidad. Quiero invitarte a que con base en lo que hoy te he explicado, hagas un cuento. La historia, por ejemplo, del osito que mentía, que se sentía continuamente rechazado por los otros, del osito que sentía que no escuchaban su verdad, del osito que al mismo tiempo sentía que no encontraba su lugar y que de alguna manera otros lo usurpaban. En esta historia, en este cuento, por ejemplo, el osito que al mismo tiempo siempre siente que hay problemas, que hay conflictos, a partir de un día empieza a mentir, a sentir el impulso y mentir le lleva, sin embargo, a malas consecuencias porque dejan de creer en él al perder la confianza de sus seres queridos, siente que pierde algo muy valioso y en el caso de esta historia, de este osito, no solo es que mienta, sino que al sentirse reprendido y rechazado, criticado por los otros, pero además ignorado, este osito comienza a tomar cosas que no son propias. En esta historia, en estos trabajos de storytelling, una vez que yo reflejo el conflicto a través de símbolos, porque yo te pongo la historia del osito, pero puede ser la historia del cisne, del mapache o de quien tú quieras, los personajes que hay no son personajes ficticios, son las personas con las que te has encontrado en conflicto que toman lugar en el cuento a través de un personaje simbólico. Y el solo hecho que yo ponga un perico, que ponga un oso polar, va a revelar información metafóricamente hablando. Lo más importante en esta historia que vas a contar, que vas a escribir, si es posible vas a dibujar poniendo música de fondo, es que vas a ponerle un final feliz. Un final feliz que implique que el personaje se valora, se trata bien, si no hace las cosas bien, se detenga para entender por qué me equivoqué y en lugar de seguirse recriminando, sea el primero que se ame. Una historia en la que el osito se cuestione cada que siente que otros lo rechazan, lo ignoran, si esto es porque ellos son así, si esto es porque realmente significa que no lo quieren, porque entonces el oso se puede dar cuenta que mientras más lo rechazan otros, mientras más le dejan de hablar, seguramente es porque lo quieren tanto, que no saben cómo resolver el conflicto que están enfrentando juntos. El cuento tiene que tener un final feliz. Si hay símbolos, si hay escritura, si hay dibujo y si hay música, estamos seguros que estamos trabajando con la mente no consciente para que entregue simbólicamente cómo ha percibido ciertas cosas y cuando le ponemos un final feliz al cuento, estamos seguros que estamos regresando a la mente no consciente una nueva imagen o representación mental que te puede ser de gran utilidad como un nuevo anclaje cuando, dada la oportunidad, vuelvas a percibir un ambiente en el que aparentemente te rechazan o realmente no te reconocen, hay bullying, hay quienes me dicen no me escuchan. Tú a partir de este podcast sabes que si no te escuchan, si no escucharon tu verdad, si te sientes rechazado y encima hay problemas, eso te va a dar un impulso a mentir y ese es el momento en el que puedes frenar. Bien,
Pues deseo que esta información, así como la relevante a las pérdidas de cosas valiosas, que hacen que a veces tome lo que no es mío, te ayuden a retomar lo que verdaderamente te pertenece, tu corazón y el amor que está en tu interior, disponible para ti, con solo recordar esos momentos donde vivir es una dicha y hay una alegría que en cuanto vuelvo a recordar, motiva química en mi cuerpo que me hace sentir mejor. Y que este contenido sea de utilidad para ti, seres queridos y familiares. Yo me encuentro contigo en una semana cuando, con motivo de nuestra siguiente producción semanal, estemos abordando colitis nerviosa y gastritis, como los conflictos que la próxima semana te voy a ayudar a descodificar. Hasta entonces.